Bueno, vamos a hablar hoy acerca de los antivirales, que son para tratar algunas enfermedades virales distintas al VIH. La semana pasada completamos nuestra clase acerca de antirretrovirales, tratamiento de VIH. Hoy hablamos de los antivirales para tratamiento de influenza, hepatitis y herpes. ¿Está bien? Bueno, estos antivirales en general existen muchas infecciones virales, adenovirus, metaneumovirus, virus sincitial respiratorio, parainfluenza, rinovirus. ¿Verdad? Son virus que causan infecciones, pero que no tienen tratamiento antiviral. ¿Por qué no existen tantos antivirales como sí existen antibióticos? Porque, por ejemplo, hay antibióticos prácticamente para todas las bacterias, pero no hay antivirales para todos los virus, por algunos motivos. Primero, generalmente los virus causan cuadros autolimitados. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente los virus causan infecciones de corta duración y la gravedad no suele ser tan grave, o sea, no suelen ser tan graves las infecciones. Por ejemplo, un resfriado se cura en una semana y el paciente está bien y no queda secuelas, se cura solo, con descanso, un poquito de líquido, alimentación, el paciente está bien. O sea, la mayoría de las infecciones virales causan cuadros leves, autolimitados le llamamos, ¿ok? Entonces, ¿para qué voy a gastar muchos recursos en crear nuevos antivirales, siendo que la mayoría de las infecciones se curan solas? ¿Qué más? Vamos a ver que el, el virus, ¿verdad?, utiliza para reproducirse nuestras propias células. Entonces, para atacar al virus, tenemos que buscar los procesos que utilizan nuestras células para reproducirse. Muchas veces eso hace que al atacar el virus estemos atacando también nuestras células. O sea, los mecanismos de acción son un poco más difíciles, digamos, de conseguir sin dañar la célula nuestra, ¿verdad? Nuestras células del organismo. Otro motivo. ¿Qué más? Los virus generalmente mutan muy rápidamente, más rápido que las bacterias. Como se reproducen en una tasa mucho más alta, generan más fácilmente mutaciones y generan más rápidamente resistencia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de infecciones por virus, muchas de nuestros antivirales van a hacer resistencia rápidamente y van a dejar de funcionar rápidamente. Tenemos evidencia de eso, por ejemplo, con antivirales que antes se utilizaban para la influenza y ahora ya no se utilizan. ¿Ok? Pero en estos casos, en estas infecciones, los antivirales son importantes porque disminuyen a veces la mortalidad, disminuyen las complicaciones, el periodo de internación, pero muchas veces tampoco conseguimos un efecto muy, digamos, relevante. Vamos a estar viendo que fundamentalmente lo que nos importa aquí es iniciar el tratamiento precozmente. Si es posible, el tratamiento antiviral tiene que iniciarse en las primeras 24 horas de que aparezcan los síntomas. Ahí es donde más efectivos son. Iniciar el tratamiento 4 o 5 días después a lo mejor ya no sirve de nada. Tenemos que iniciar el tratamiento en el periodo inicial de la infección. ¿Está bien?
Bueno, y un poquito de introducción. Esto ya lo aprendimos también con el VIH, pero no hace mal volver a repetir. Los virus son parásitos intracelulares obligados, es decir, ellos necesariamente necesitan entrar dentro de la célula para producir su infección. ¿Por qué? Porque su ciclo, el ciclo celular, es dependiente de las células. El virus no puede reproducirse por sí solo. ¿Por qué? Porque no tiene la maquinaria necesaria para multiplicarse él solito. Necesita de nuestros ribosomas, de nuestra estructura celular para poder replicarse. ¿Ok? La replicación viral depende de los procesos de síntesis de la célula humana. Los antivirales pueden tener actividad a nivel de la entrada del virus a la célula, es decir, los antivirales pueden evitar que el virus entre a la célula. Habíamos visto algo parecido en el VIH, los inhibidores de la entrada, ¿sí? La enfubertía, el maraviroc, inhibían la entrada del virus a la célula. O pueden actuar a nivel de la salida del virus a la célula. Los inhibidores de la proteasa, por ejemplo, en el VIH, actuaban ya a la salida del virus de la célula, evitando que el virus madure. Y a nivel del interior de la célula, inhibiendo, por ejemplo, la transcriptasa inversa, la integrasa. ¿Ok? Los inhibidores no selectivos de la replicación viral pueden interferir con la función celular y producir toxicidad. Como les dije, muchos de los procesos de replicación del virus dependen de proteínas, enzimas que están en nuestras células. Entonces, si nosotros inhibimos de una manera poco específica, podemos estar inhibiendo también los procesos naturales de la célula y produciendo toxicidad celular. Entonces, en general, es necesario actuar de la manera más específica posible sobre la replicación viral. Y eso es algo que muchas veces no es tan fácil de conseguir. La investigación farmacológica busca compuestos químicos que inhiban las funciones específicas de los virus, que sean selectivos, es decir, que actúen únicamente sobre el virus, ¿no? O sobre un determinado grupo de microorganismos, que sea estable en el organismo, que no se destruya, que dure, que tenga una buena farmacocinética, por ejemplo, y que no tenga efectos tóxicos, ¿ok? Que no tenga efectos tóxicos. Bueno, aquí algunos pasos en la replicación viral. Vamos a ver que el primer paso es la unión del virus a la célula. El virus normalmente tiene cierta afinidad a la célula a través de ciertos receptores y interactúan, ¿verdad? Se une. Después, ¿qué pasa? El virus ingresa y penetra dentro de la célula. O sea, hay una absorción y penetración celular. Ya una vez dentro de la célula, libera su material genético, que puede ser ARN o ADN. A partir de ese momento empieza la síntesis temprana de proteínas regulatorias, es decir, proteínas eh, que van a regular, digamos, todo el proceso, pero inicialmente se presentan, ¿verdad? O sea, se sintetizan las proteínas más importantes para el siguiente proceso. Después se empieza a reproducir el ADN o ARN, dependiendo, ¿verdad? Hay una síntesis entonces del material genético del virus. Posteriormente se sintetizan las proteínas estructurales. Cuando ya está todo sintetizado, ya está todo listo, se empiezan a ensamblar. Si se juntan esas piezas y se forma un virus maduro que es capaz de infectar otras células. Y posteriormente se liberan las partículas virales. Ese proceso muchas veces lleva a la lisis de la célula, la destrucción de la célula. Los antivirales pueden evitar cualquiera de estos pasos, ¿ok?
la absorción, la liberación del ADN, la síntesis de proteínas. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? ¿Mm? ¿Entendimos? ¿Hay alguien ahí? Ok. Bueno, los antivirales son medicamentos usados para el tratamiento de infecciones por virus del herpes simple, virus de la varicela zoster. Vamos a empezar hablando de los antivirales que se utilizan para el tratamiento del herpes. De aquí, los más importantes, o sea, el más importante realmente es el aciclovir, ¿sí? Se pregunta bastante el aciclovir. Si algo tienen que aprender, aprendan aciclovir. Marquen ahí como tema de examen, ¿ok? Entonces, antivirales utilizados para el tratamiento de infecciones por herpes. Aciclovir ahí es el más importante. ¿Qué pasa? El herpes simple, el herpes virus, existen varios tipos. Tenemos el herpes virus y el virus de la varicela. El herpes simple, tenemos dos tipos. El herpes simple tipo 1 y tipo 2. Y el virus de la varicela zoster sería el virus herpes tipo 3. El virus del herpes simple tipo 1 suele producir infecciones a nivel, o sea, suele producir lesiones a nivel de la boca, a nivel de los labios, a nivel de la cavidad bucal. Suele producir lesiones ulcerativas a este nivel. O sea, aftas, eh, úlceras dolorosas. Es un virus ADN que generalmente queda ya de por vida en el organismo. Tiene la capacidad de ingresar y de insertarse al material genético de las células neuronales. Queda dormido, queda, como les digo, eh, para siempre, ¿verdad? Queda ahí inactivo en las células del ganglio sensitivo dorsal, ¿verdad? El ganglio de la raíz posterior. Y cuando hay alguna caída en la inmunidad, cuando nosotros estamos estresados, con mucho trabajo, cuando no estamos durmiendo bien, cuando estamos muy nerviosos, estamos tristes o no andamos comiendo bien, hay una caída de la inmunidad y el virus vuelve a reactivarse y vuelven a aparecer lesiones en la boca. Normalmente duran poco tiempo, o sea, las lesiones duran una semana aproximadamente, eh, y generalmente después de eso desaparecen. No producen demasiadas complicaciones, lo máximo que producen es dolor, ¿verdad? Y desaparecen solas. Pero muchas veces son muy incómodas para el paciente. Ahí pueden favorecerse el tratamiento de estos antivirales para reducir sobre todo la duración de los síntomas. ¿Ok? Ahora, en algunos casos raros, el virus del herpes simple puede complicarse produciendo una encefalitis herpética. Encefalitis herpética. La encefalitis herpética es una infección grave, es una infección del sistema nervioso central con una alta tasa de letalidad, ¿sí? O sea,
40, 50, 60% de los pacientes que no reciben tratamiento fallecen. Pero los casos en los cuales se produce son muy raros. Y generalmente estos aparecen, o sea, estos cuadros aparecen en pacientes muy inmunocomprometidos, pacientes que tienen una caída de la inmunidad y no tienen, digamos, una buena defensa para combatir estas infecciones. Entonces, en estos pacientes vamos a ver que sí pueden generarse encefalitis herpética, son cuadros graves que pueden producir la muerte. En esos casos, el aciclovir ahí hace la diferencia entre vida o muerte. Cuando se tratan las lesiones simplemente, las lesiones en los labios, las lesiones ulcerativas dolorosas, y yo utilizo el ciclovir, lo que consigo es reducir los síntomas, la duración de los síntomas. En vez de que dure 7 días, dura 6 días. En vez de que duren 8 días, dure 7 días. O sea, acorta la duración de los síntomas el aciclovir en las úlceras que aparecen en la boca. No es gran cosa. O sea, no, no es así una diferencia importante. Es 24 horas menos de síntomas y a veces ni eso. Y para que se produzca eso, siempre tiene que ser tratamiento precoz. En las primeras 24 horas de que aparecen las lesiones, ya tenemos que iniciar el tratamiento si nosotros queremos realmente reducir los síntomas. Después ya no tiene demasiada efectividad. Pero en la encefalitis herpética, ahí sí es de vida o muerte el inicio precoz de la aciclovir. Acá es la diferencia entre la vida o la muerte del paciente. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a ver el herpes virus tipo 2. Produce también esas lesiones en la boca, esas lesiones dolorosas, ulcerativas, pero a nivel de los genitales. El herpes simple tipo 2 es una enfermedad de transmisión sexual. Aparecen úlceras dolorosas a nivel del pene, de la vulva, ¿verdad? Que son dolorosas, producen mucho dolor e incomodidad en el paciente. También los síntomas tardan un poquito en desaparecer. Lo máximo que producen es dolor y generalmente quedan para siempre en el organismo de esa persona a nivel de los ganglios de la raíz posterior. ¿Ok? Después, ¿qué pasa? Se curan y el paciente, digamos, sigue su vida normal, pero pueden volver a aparecer. Lo mismo, en pacientes inmunocomprometidos hay que tener cuidado porque se puede complicar también con una encefalitis herpética. ¿Qué más? Varicela zoster, el herpes virus tipo 3. Generalmente la varicela causa lesiones vesiculopapulosas, ulcerocostrosas a nivel de todo el cuerpo. Aparecen lesiones por todo el cuerpo. Creo que en portugués sería catapora, creo que le llaman a la varicela. Em, Aparece normalmente en la niñez, ahí a los 5 o 6 años en etapa escolar más que nada. Y generalmente causa un cuadro leve, fiebre, y aparecen esas lesiones en la piel, pápulas, vesículas, a veces forman costras y normalmente desaparecen después nuevamente. Si uno toca, pueden dejar cicatriz, pero la mayoría de los pacientes está vacunado, ¿sí? Todos nosotros, bueno, depende, ¿verdad? Recibimos la vacuna contra la varicela a los 15 meses de edad. Entonces, cuando tenemos 1 año y 3 meses, nos inmunizamos contra la varicela. Entonces, cuando aparece la varicela, cuando nos contagiamos, generalmente ocasiona un cuadro leve. Pero aún así, en pacientes que no fueron vacunados pueden producir cuadros graves con muchas complicaciones. Por ejemplo, si me toca varicela yo teniendo 1 año,
todavía yo no recibí la vacuna, me infecté con varicela y puede producir un cuadro grave. O de repente mi mamá era antivacuna, no me quiso vacunar, me agarró varicela, me tumbó, me produjo un cuadro muy grave. En los pacientes que no están vacunados, el cuadro puede ser de mayor duración, las vesículas en mayor cantidad, más dolorosas, en la boca se llena de vesículas y pueden complicarse con una sobreinfección bacteriana. Para mejorar el pronóstico de ese paciente, podemos también utilizar aciclovir para cortar esa duración y disminuir la gravedad de ese cuadro. Ok, entonces, aciclovir, gente, es lo más importante de estos antivirales. El aciclovir está disponible en formulación oral, intravenosa y tópica. Tiene actividad contra el virus del herpes simple tipo 1, virus del herpes simple tipo 2 y virus de varicela zoster. Tiene menor actividad contra el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus y virus del herpes tipo 6. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El aciclovir inhibe la síntesis, ¿sí? Inhibe la síntesis de ADN, ¿ok? Inhibe la síntesis de ADN del virus. Ataca una enzima viral que es la ADN polimerasa y bloquea la síntesis de ADN, por lo tanto inhibe la replicación del ADN viral. Pero para poder inhibir esa síntesis necesita activarse. El aciclovir pasa por un proceso de activación que requiere de una fosforilación, ¿ok? Es decir, necesita fosforilarse, convertirse en un aciclovir 3-fosfato o trifosfato de aciclovir. Recién en ese momento, cuando ya está fosforilado, puede realizar su acción. ¿Y cuál es la enzima que inicia esa fosforilación? Es la timidinquinasa viral. La enzima del herpes tiene una actividad fosforilasa. Si la timidinquinasa deriva del virus del herpes y se encarga de fosforilar el aciclovir, ¿ok? Entonces inicia ese proceso de fosforilación, por lo tanto, el aciclovir va a estar activo sobre todo en células que están infectadas, porque solamente las células que están infectadas van a tener la timidinquinasa para poder activar el aciclovir. Una vez activa, tiene la capacidad de inhibir la síntesis de ADN. El aciclovir es un análogo de la guanosina. Actúa mediante un mecanismo competitivo, inhibiendo la ADN polimerasa y inhibiendo la síntesis de ADN viral. Por vía oral tiene muy baja biodisponibilidad. Solamente un 15 a 20% se consigue de la dosis administrada. Entonces se suelen utilizar dosis altas por vía oral para conseguir unas concentraciones adecuadas en plasma. No se modifica con alimentos y se elimina por filtración glomerular y secreción tubular. Se distribuye ampliamente por los tejidos y en el líquido cefalorraquídeo alcanza concentraciones que son 50% a las que se consiguen en el plasma. Si nosotros queremos tratar una infección en el sistema nervioso central, necesitamos utilizar la vía intravenosa, sí o sí. Porque imagínense que utilizamos la vía oral. Solamente el 15 a 20% de la vía oral se absorbe. Y de ese 15 a 20%, solamente un 50% penetra en el líquido cefalorraquídeo. O sea, menos de lo que se absorbe. Por lo tanto, si nosotros administramos por vía intravenosa, vamos a conseguir buenas concentraciones y el 50% de eso
va a entrar en el líquido cefalorraquídeo. O sea, si ustedes quieren tratar infecciones del sistema nervioso central, no pueden de ninguna manera utilizar la vía oral, ¿sí? Porque muy poco va a llegar al cerebro. Necesitamos utilizar la vía endovenosa. ¿Cuáles son los usos clínicos de la ciclovir? Se utiliza para el herpes genital primario y el herpes genital recurrente, o sea, el herpes de transmisión sexual. Las lesiones ulcerativas que aparecen a nivel del pene, a nivel de la vagina, a nivel de la vulva y que pueden aparecer ya sea por primera vez o a veces pueden reactivarse cada tanto. Existen personas que desarrollan lesiones cada 6 meses. Entonces, muchas veces inclusive la ciclovir se puede utilizar en forma profiláctica, ¿sí? Para evitar esas recurrencias constantes de la infección. ¿Ok? Ahí Denilson Magallanes tiene su eh, cámara prendida. Bueno, entonces para el herpes genital primario se utiliza aciclovir. Generalmente aquí no tiene demasiadas ventajas, o sea, aumenta o sea, disminuye, perdón, disminuye la duración de la enfermedad en un día o en 48 horas. Entonces, las ventajas son discutibles y hay que iniciar un tratamiento precoz. O sea, se puede utilizar entonces para el herpes genital. Tenemos que iniciar precozmente si queremos resultados. Y el resultado que podemos conseguir es disminuir la duración de los síntomas. Si las úlceras duraban una semana, van a durar 5 días. Si las úlceras iban a durar 8 días, van a durar 7 días ahora. O sea, disminuye los síntomas generalmente en 24 horas. Herpes labial que aparece en la boca o en la cavidad bucal, ¿verdad? En los labios o en la mucosa bucal. Vamos a ver que aquí tiene un mínimo efecto, acorta la duración de la enfermedad en 24 horas. Lo mismo, si mi enfermedad, mis úlceras iban a durar 8 días, si yo inicio tempranamente la ciclovir, van a durar 7 días. O sea, me reduce un poco los síntomas. En la varicela disminuye el número total de lesiones. Si yo iba a tener 30 lesiones, con aciclovir solamente tengo 20. Es un ejemplo nada más. Menor duración de la enfermedad. Si mi enfermedad iba a durar 2 semanas, ahora va a durar 1 semana y 6 días. Pero importante, hay que iniciar precozmente el tratamiento. En las primeras 24 horas de la enfermedad. Ahí es donde realmente vamos a tener estos beneficios. Esto normalmente se utiliza en pacientes que desarrollan varicela que no se vacunaron, principalmente en esos pacientes que no recibieron la vacuna para disminuir esa gravedad del cuadro. Pacientes vacunados, el curso de la enfermedad generalmente es muy leve. ¿Qué más? Zoster, varicela zoster. ¿Qué pasa? La varicela aparece generalmente en la niñez, como les dije. También queda para siempre en nuestro organismo. Ya para siempre vamos a tener el virus dentro de nuestro cuerpo. Algunas veces cuando somos adultos, 40, 50 años, incluso antes, se puede reactivar, pero ya no genera el cuadro de varicela mismo, genera el cuadro que llamamos herpes zoster. En portugués es obreiro. Genera lesiones a nivel de los dermatomas, a nivel de los dermatomas intercostales. Sí, em, vamos a ver
que se producen, como le digo, vesículas muy dolorosas, inclusive se siente ahí como que quema y aparecen generalmente por una inmunodepresión leve. El paciente tuvo varicela cuando era niño, ahora a los 40, 50 años, de repente tuvo una mala semana, está estresado, está preocupado y se reactiva el virus del herpes tipo 3 y se genera ese cobreiro, ¿verdad? El herpes zóster. Acá también podemos utilizar aciclovir, disminuye el número total de lesiones y disminuye la duración de la enfermedad. Es conveniente iniciar dentro de las primeras 72 horas de los síntomas. Generalmente también disminuye las complicaciones. ¿Qué pasa? El cobreiro, el herpes zóster, puede generar neuralgia, lo que llamamos neuralgia postherpética, un daño en los nervios sensitivos y producir un dolor crónico. Eso generalmente es difícil de tratar y aparece después de que el paciente se cura del cobreiro, ¿verdad? Puede llegar a aparecer. Con el uso de aciclovir disminuimos también el riesgo de la neuralgia post-trigémina, o sea, perdón, postherpética. ¿Qué más? Se suele utilizar el aciclovir en profilaxis de pacientes que van a recibir trasplante de órganos. Mm, Existen pacientes que van a recibir trasplante de riñón, corazón o algún otro órgano. Ustedes saben que ellos hacen un tratamiento inmunosupresor para, digamos, disminuir esa posibilidad de que haya rechazo. Eso disminuye mucho sus defensas, ¿sí? Y aumenta el riesgo de que si se infectan con el herpes, desarrollen un cuadro grave. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es una profilaxis. Se le hace al paciente, se le da aciclovir antes de recibir su trasplante, para en el caso de que se infecte, porque el riesgo es también alto de la infección por herpes durante el trasplante, disminuye el riesgo de infección y por lo tanto disminuye el riesgo de todas esas complicaciones que pueden aparecer porque el paciente en ese momento está inmunocomprometido. ¿Ok? Entonces, estas son las indicaciones de la ciclovir por vía oral, sobre todo. Aquí, sobre todo, la profilaxis es donde más hace la diferencia. En el resto, por ejemplo, se puede utilizar, no utilizar. El efecto no es tan importante que conseguimos. ¿Ok? Sin embargo, en estos que están aquí, que figuran en rojo, el aciclovir es de vida o muerte. Acá sí hacen una diferencia importante. Acá si nosotros no iniciamos aciclovir, el paciente puede morir. ¿Sí? Entonces esto sí o sí tienen que recordar, tema examen. ¿Cuáles son indicaciones del aciclovir? Bueno, encefalitis por herpes simple. Como le dije, la encefalitis es un caso muy raro de infección del sistema nervioso central debido al virus del herpes. Pues en cuadros graves con alta tasa de letalidad, 50-60% fallece si es que no tratamos. Entonces, es importantísimo aquí el uso, generalmente parenteral del aciclovir, para disminuir la letalidad. Y no solamente eso, disminuimos también las complicaciones, las secuelas. Infección neonatal por virus del herpes simple. Muchas veces durante el nacimiento, cuando la mamá tiene una úlcera en el canal vaginal, el feto puede contagiarse durante de, el paso del feto por el canal vaginal, puede contagiarse del herpes. ¿Okay? Y en esos casos el niño nace con la infección, o sea, adquiere la infección.
También es importante porque el recién nacido, un paciente que no tiene el sistema inmunitario bien desarrollado, entonces puede desarrollar cuadros graves. Por lo tanto, tenemos que tratar sí o sí. Varicela zoster en inmunocomprometidos, paciente con VIH-Sida, paciente con cáncer, leucemia, pacientes con quimioterapia. Son pacientes que tienen muy baja inmunidad, que pueden desarrollar complicaciones con el uso de, o sea, con la infección del herpes. Entonces hay que tratarlos a ellos sí o sí. Y aquí hace la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque si desarrollan herpes, pueden generar complicaciones graves. Entonces, para evitar eso, le tratamos precozmente. Y también en pacientes con herpes mucocutáneo y que están inmunocomprometidos. Lo mismo. ¿Ok? En estos casos, hacemos la diferencia real con el uso de la ciclovir. Los resultados son mucho más trascendentales que el uso en, en estas indicaciones. Entonces, esto, gente, se llama tema de examen. Tienen que saber. ¿Ok? ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí, Ingrid? Me parece que Ingrid tiene una pregunta. Antes de entrar con aciclovir para tratar encefalitis, ¿debes investigar antes si fue decogente tu virus de herpes? Sí, claro que sí. Generalmente hay que diferenciar si es una encefalitis o una meningitis viral o bacteriana. Se suelen hacer una punción lumbar y examen de líquido cefalorraquídeo. Ahí hay algunos parámetros que nos indican si es viral o bacteriano. Generalmente, cuando es bacteriano, la glucosa del líquido cefalorraquídeo baja mucho y el infiltrado suele ser más bien neutrofílico. Encuentro leucocitos, sobre todo polimorfonucleares neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo y la glucosa está muy disminuida. Cuando es una infección viral, generalmente el líquido cefalorraquídeo suele tener una glucosa normal porque el virus no usa glucosa, la bacteria sí. Entonces la glucosa se mantiene normal y el infiltrado que encontramos suele ser infiltrado rico en linfocitos. También pueden ser infecciones por hongos. En estos casos la glucosa está baja también, pero el infiltrado es también por linfocitos. Entonces cuando es viral, em, tenemos la glucosa normal y el infiltrado de leucocitos suele ser a expensas de los linfocitos mononucleares, monomorfonucleares. Si se examina el líquido cefalorraquídeo y también se ve la clínica del paciente, ¿verdad? Eh, Vemos si tiene presencia, que a veces se suele acompañar de lesiones en la boca, ¿verdad? Lesiones parecidas a la, o sea, son aftas producidas por el herpes. ¿Está bien? Fundamentalmente eso. Sí. Ok. Vamos a tomarnos entonces una pausa de 10 minutos y continuamos después con la segunda parte de la clase.
Recuerdan, para que el aciclovir pueda activarse, necesita fosforilarse. La enzima que fosforila el aciclovir es la timidenquinasa, ¿ok? Entonces, el mecanismo de resistencia al virus es modificar su timidenquinasa. ¿Para qué? Para que no pueda activar el aciclovir. Entonces el aciclovir queda inactivo sin acción. O también mutaciones a nivel de la ADN polimerasa. El aciclovir tiene que unirse a la ADN polimerasa y inhibir esa enzima. Entonces, cuando nosotros modificamos la conformación de la ADN polimerasa, cuando el virus produce una mutación de la ADN polimerasa, el aciclovir no se puede unir a esa enzima. Entonces, no puede realizar su acción. Hay resistencia cruzada con valaciclovir, famciclovir y ganciclovir. ¿Qué quiere decir eso? Que si el virus se hace resistente al aciclovir, probablemente también sea resistente al valaciclovir, al famciclovir y al ganciclovir. Es decir, no vamos a utilizar esos antivirales como alternativa. ¿Por qué? Porque el paciente probablemente tampoco responda a esos medicamentos. El foscarnet, el cidofovir y la trifluoridina no necesitan activarse por la timidinquinasa y por lo tanto, eh, si el mecanismo de resistencia es ese, podemos utilizar foscarnet, cidofovir o la trifluoridina como alternativa. Generalmente el aciclovir se tolera bien. Por vía oral, sobre todo, puede producir efectos gastrointestinales y por vía intravenosa puede producir insuficiencia renal. ¿Ok? Porque el aciclovir muchas veces, o sea, es un poco soluble y sobre todo cuando está concentrado puede precipitar y formar cristales. Eso puede dañar los túbulos renales. Entonces le consideramos nefrotóxico al aciclovir. ¿Cómo disminuimos ese riesgo de nefrotoxicidad? Le hidratamos al paciente, le hacemos una hidratación antes de administrarle y se diluye bien la droga en suero fisiológico y se administra lentamente. Con esas precauciones se disminuye el riesgo de la nefrotoxicidad. Si el paciente ya tiene algún tipo de lesión renal, hay que corregir las dosis. ¿Ok? El valaciclovir, gente, es lo mismísimo que el aciclovir. Aciclovir, valaciclovir. Aciclovir, valaciclovir. Es lo mismo. ¿Qué pasa? El valaciclovir es un precursor del aciclovir. Generalmente se administra solamente por vía oral, tiene una mejor absorción que el aciclovir y una vez dentro del cuerpo, cuando pasa por el hígado, se convierte en aciclovir. ¿Ok? Valaciclovir es un precursor, es un profármaco del aciclovir. Cuando se administra por vía oral, se absorbe, pasa por el hígado y ahí se convierte en aciclovir. ¿Está bien? Entonces, solamente está disponible por vía oral. Se convierte a aciclovir después de su administración oral y se consiguen concentraciones 3 a 5 veces mayores con el aciclovir. Recuerden, el aciclovir solamente tenía una biodisponibilidad oral del 15 a 20%. Sin embargo, esto tiene una biodisponibilidad del 54%, o sea, es mucho más. Generalmente el valaciclovir se utiliza para conseguir una mejor biodisponibilidad a nivel del organismo
y hacer un mejor tratamiento oral. Es más caro, ¿verdad? Más difícil de conseguir y por lo tanto generalmente se sigue utilizando el aciclovir por vía oral, de todas maneras. ¿Cuáles son los usos clínicos del valaciclovir? Tiene los mismos usos que el aciclovir. Se utiliza en el herpes genital primario o recurrente. Se utiliza en supresión de recurrencias frecuentes del herpes genital. Se utiliza en el herpes zóster. Se utiliza en el herpes orolabial y en la prevención del citomegalovirus en trasplantes de órganos. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas del valaciclovir sobre el aciclovir? Generalmente se consigue menor duración del dolor asociado al herpes zóster y con el valaciclovir también la frecuencia de la neuralgia posherpética es menor. Sí, se produce menos neuralgia posherpética como complicación. Los índices de curación cutánea son similares y la eficacia similar al aciclovir. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos adversos? Suelen ser bien tolerados, aparecen mayormente trastornos gastrointestinales. ¿Ok? Pero básicamente lo mismo que el aciclovir. ¿Ok? ¿Hasta acá se entendió? Ok. Luego tenemos el famciclovir. El famciclovir es otro grupo que también se utiliza para el tratamiento de herpes. Es una prodroga, es decir, también es un profármaco. Al absorberse se convierte en la forma activa y la forma activa es el penciclovir. ¿Ok? Entonces, el famciclovir es una prodroga, se convierte a nivel del hígado en penciclovir y el penciclovir tiene una actividad muy similar a la aciclovir. El penciclovir también necesita de fosforilarse por la timidinquinasa viral para poder activarse. El mecanismo de acción es el mismo también que la aciclovir. Inhibe la ADN polimerasa. Por lo tanto, inhibe la síntesis de ADN y la biodisponibilidad es un poco mayor. La eliminación es renal. ¿Para qué se utiliza el famciclovir? Para el herpes genital primario recurrente, para la supresión del herpes genital, para el herpes zóster agudo, ¿ah? También para el herpes orolabial, para el herpes orolabial y genital recurrente en pacientes inmunocomprometidos. En general se tolera bien y suele producir más bien trastornos gastrointestinales. El penciclovir es la forma activa del famciclovir. El penciclovir se administra en forma tópica. Suele venir en cremas con 1% de concentración y se utiliza para herpes labial. Se coloca en forma tópica sobre las lesiones. El docosanol es un alcohol que lo que hace es inhibir la fusión de la membrana plasmática con la envoltura del virus del herpes simple. El decosanol no actúa sobre el ADN y sobre la síntesis de ADN como si hace la ciclovir, actúa más bien sobre la fusión de la célula con el virus. ¿Ok? Previene entonces la entrada del virus a las células, se impide de esa manera la replicación viral y el docosanol suele venir en forma de crema de 10% para uso tópico. ¿Ok? Se debe iniciar tempranamente el tratamiento. Gente, entonces, lo más importante para el tratamiento del herpes simple tipo 1, tipo 2 y varicela zoster es el aciclovir. Es el más utilizado, el que más va a aparecer en el hospital, que más van a ver. Ese es el que tienen que estudiar bien. Tienen que saber mecanismo de acción,
Tienen que saber indicaciones, tienen que saber efectos adversos. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de los antivirales para el tratamiento de citomegalovirus. Citomegalovirus. Ok, el citomegalovirus es un virus que también suele causar infecciones bastante frecuentes en inmunocompetentes. Suelen producir em, cuadros febriles, pero muchas veces aparece de manera asintomática. El paciente no se da cuenta que está con una infección por citomegalovirus. La mayoría de los pacientes adultos tienen anticuerpos contra el citomegalovirus. ¿Ok? El problema del citomegalovirus es en pacientes embarazadas. Ahí es el verdadero problema. Porque, o sea, paciente embarazada y inmunocomprometidos, ¿no? En embarazada, ¿por qué? Porque puede producir malformaciones en el feto. Y en inmunodeprimidos, ¿por qué? Porque en inmunodeprimidos em, puede producir cuadros graves. Produce una retinitis, una infección de la retina que puede dejar ciego al paciente. Puede producir una esofagitis, puede producir una neumonitis, ¿verdad? O colitis por citomegalovirus. Son cuadros bastante graves, difíciles de tratar, que necesitan tratamiento por mucho tiempo. Por ejemplo, la retinitis por citomegalovirus se suele tratar con un implante. Se coloca un implante a nivel del ojo y va liberando poco a poco el, el medicamento, ¿verdad? El ganciclovir, pero vamos a ver que el tratamiento dura 5 meses, 6 meses y aún así en muchos pacientes no se curan. Generalmente el ganciclovir, perdón, el citomegalovirus afecta y produce estos cuadros a pacientes con una inmunodepresión muy severa, pacientes con VIH-Sida que tienen un conteo de CD4 menor a 50. O sea, tienen los linfocitos muy, muy bajos. Son estos pacientes los que más van a desarrollar cuadros por citomegalovirus y cuadros que pueden ser graves. ¿Está bien? Ok. El ganciclovir es entonces el tratamiento más importante aquí para el citomegalovirus. Es el que tienen que recordar. Luego está el valganciclovir, que es básicamente lo mismo. ¿Se acuerdan? El valaciclovir era lo mismo que el aciclovir. El valganciclovir también, solamente que el valganciclovir tiene una mejor absorción. Es un profármaco. Foscarnet y cidofovir. El ganciclovir fue introducido a finales de los años 80. También requiere 3 fosforilaciones para activarse. Al igual que el aciclovir, necesita fosforilarse para poder tener una acción importante. La fosforilación inicial ocurre en células infectadas por citomegalovirus. Esto le da cierta selectividad solamente para células infectadas. ¿Ok? Y la fosforilación ocurre por una enzima viral que le llamamos UL7, UL97. Es una fosfotransferasa. El citomegalovirus tiene esta enzima, fosfotransferasa UL97, y es esta enzima la que fosforila el ganciclovir, ¿ok? La que favorece a la activación del ganciclovir. Por eso es que las células que están infectadas son las que más van a tener concentraciones del ganciclovir en su forma fosforilada. ¿Qué hace el ganciclovir? El ganciclovir inhibe la polimerasa de ADN. Hasta ahora, todo lo que vimos, el ceto, el docosanol, inhiben la ADN polimerasa. Mecanismo de acción, entonces, es muy similar.
El ganciclovir tiene actividad contra el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el virus del herpes zóster, el virus del Epstein-Barr, el virus del herpes humano tipo 6, el virus del el herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi, que también es un tipo de virus herpes, ¿verdad? Y en general tiene 100 veces más de actividad contra el citomegalovirus que el aciclovir, que vimos que tenía una actividad parcial también. El ganciclovir se administra por vía oral, intravenosa o también tenemos implantes oculares que se colocan en el ojo, ahí en el humor vítreo y liberan poco a poco el, el fármaco. Por vía oral se absorbe muy poco, hasta el 10% más o menos de absorción. La concentración que se consigue en el líquido cefalorraquídeo es de 50% de lo que conseguimos del plasma. Lo mismo, si queremos tratar infecciones a nivel del sistema nervioso central, necesitamos nosotros utilizar la vía intravenosa para conseguir mejores concentraciones a nivel del sistema nervioso central. La eliminación es mayormente renal. Usos clínicos, importantes, las indicaciones. Se utiliza para la retinitis por citomegalovirus en pacientes con SIDA. ¿Mm? Esas infecciones de la retina que pueden llegar a producir la ceguera. Se utiliza también la colitis, esofagitis, neumonitis por citomegalovirus. Esto también ocurre en pacientes muy inmunodeprimidos, también pacientes con SIDA, ¿verdad? Disminuye el riesgo del sarcoma de Kaposi. Es un tumor vascular que aparece también en pacientes con SIDA y está asociado a un virus, el virus asociado, herpes asociado al sarcoma de Kaposi. El ganciclovir disminuye también el riesgo de que aparezca este sarcoma. Disminuye el riesgo de infección por citomegalovirus en receptores de trasplante de órganos. Se puede utilizar como profilaxis en pacientes que van a recibir trasplante de órganos, así como el aciclovir se utilizaba como profilaxis en pacientes que iban a recibir también trasplante de órganos para prevenir las infecciones por herpes. También el ganciclovir se puede utilizar para disminuir el riesgo de citomegalovirus en pacientes que van a recibir trasplantes, profilaxis. También tenemos la vía intraocular para tratamiento de citomegalovirus por retinitis por citomegalovirus. Son implantes que se colocan en el ojo, están bañados con el fármaco y van liberando poco a poco el medicamento. El mecanismo de resistencia generalmente aumenta la resistencia con el uso. Cuanto más tiempo, más riesgo de resistencia. Y los mecanismos más comunes son mutaciones en la fosfotransferasa. La fosfotransferasa UL97 es la que justamente cataliza el primer paso de conversión, ¿verdad? De activación del ganciclovir, y las mutaciones que ocurren a nivel de la fosfotransferasa evitan justamente que ese ganciclovir adquiera su forma activa. Que hay que realizar pruebas de susceptibilidad antiviral, sobre todo si sospechamos de que hay resistencia. Tema examen. Efecto adverso más común o más característico. La verdad es que es raro que aparezca, pero se asocia bastante la mielosupresión al uso de ganciclovir. ¿Ok? ¿Qué pasa? El ganciclovir, vamos a ver que cuando se utiliza, sobre todo en forma crónica, puede producir una disminución en la actividad de la médula ósea. Eso es la mielosupresión. Puede disminuir la producción de eritrocitos, de linfocitos, de neutrófilos, ¿ok? Puede producir inclusive una pancitopenia.
una disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, esto sobre todo se ve asociado con la administración intravenosa del ganciclovir, ¿sí? Entonces, una, un efecto adverso característico, ¿verdad? Otros efectos comunes también son náusea, diarrea, efectos gastrointestinales. Y a nivel de los implantes oculares, puede haber también desprendimiento de retina, ¿ok? El valganciclovir es una forma precursora del ganciclovir. Es una prodroga que se hidroliza a ganciclovir, o sea, se convierte a ganciclovir. ¿Quiénes son las que convierten el valganciclovir en ganciclovir? Son las enzimas esterasas intestinales y hepáticas. O sea, a medida que se va absorbiendo por vía oral y a medida que pasa por el hígado, se va transformando en ganciclovir. Tiene una biodisponibilidad del 60%, mucho más eh, que el ganciclovir, y mejora con alimentos. Tiene una mínima unión a proteínas y se elimina principalmente por vía glomerular y secreción tubular. ¿Cuáles son los usos clínicos del valganciclovir? La retinitis por citomegalovirus y también la prevención de enfermedad por citomegalovirus en pacientes de alto riesgo con trasplante renal, corazón, riñón, páncreas. Los efectos adversos son los mismos que el ganciclovir. O sea que ganciclovir y valganciclovir son prácticamente lo mismo. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Ok, sigamos. Ahora vamos a hablar un poco del Foscarnet. El Foscarnet es un fármaco que no se quiere utilizar tanto. O sea, más o menos intentamos evitar su utilización porque se suele asociar a efectos adversos a nivel renal. Es muy nefrotóxico. ¿Está bien? Entonces, solemos intentar evitar su utilización. ¿Mm? ¿Qué pasa con el Foscarnet? El Foscarnet básicamente es un ácido fosfonofórmico, es decir, compuesto con muchos grupos fosfatos y es bastante electronegativo. El mecanismo de acción es lo mismo que la aciclovir, inhibe la polimerasa de ADN viral y inhibe también la polimerasa de ARN y la transcriptasa inversa del VIH. La diferencia con el aciclovir, el ganciclovir y demás es que el Foscarnet no necesita una fosforilación para su actividad, o sea, no necesita activarse mediante la fosforilación, es independiente a eso. Sin embargo, el ganciclovir y el aciclovir sí. Por eso es que de repente, cuando tenemos resistencia al ganciclovir o al eh, eh, aciclovir, el Foscarnet puede ser una opción. ¿Por qué? Porque uno de los principales mecanismos de resistencia del virus es justamente a nivel de esa fosforilación. El Foscarnet no necesita fosforilación, por lo tanto, puede funcionar cuando los otros no funcionan. Tiene actividad contra el virus del herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus, Epstein-Barr, virus herpes humano tipo 6, tipo 8 y también cierta actividad contra el VIH. Solamente se administra por vía intravenosa, ¿ok? Y en general se consiguen concentraciones del 43 a 67% de la concentración sérica en el líquido cefalorraquídeo. Algo interesante del Foscarnet es que como es un grupo fosfato, se deposita mucho en el hueso, hasta el 30%.
¿sí? Se une a los cristales de hidroxiapatita, ya que justamente se necesitan o tienen mucha afinidad con el grupo fosfato. El foscarnet se parece mucho a ese grupo fosfato, entonces se une al hueso y puede depositarse ahí y eliminarse por meses inclusive. ¿Ok? Es un depósito, un reservorio, el hueso para el foscarnet. Se elimina a nivel renal, es bastante nefrotóxico y hay que ajustar la dosis en pacientes que tienen disfunción renal. ¿Cuáles son los usos clínicos? Ah, Se suele utilizar en la retinitis por citomegalovirus, en la colitis por citomegalovirus y en la esofagitis por citomegalovirus. Suele tener una eficacia similar al ganciclovir. En las infecciones por virus del herpes simple resistentes a la ciclovir, infecciones del herpes zóster resistentes a la ciclovir. Entonces, es una alternativa en personas que ya sea eh, producen efectos adversos graves con las primeras alternativas, aciclovir o ganciclovir, o en pacientes que desarrollaron resistencia. Entonces, Foscarnet no es primera línea, es una alternativa más que nada. Reacciones adversas, sobre todo la insuficiencia renal. Eso es lo más importante. Que recuerden, se elimina principalmente por vía renal y puede producir lesión a nivel del riñón. Hay que tener en cuenta en pacientes que ya tienen eh, algún tipo de lesión renal, intentar disminuir la dosis o evitar su uso. Como tiene una estructura muy parecida al grupo fosfato y se deposita en el hueso, puede producir alteraciones tanto del calcio como del fosfato. Cualquier tipo de alteraciones, hipo o hipercalcemia, o sea, una disminución o un aumento del calcio en sangre, hipo o hiperfosfatemia, una disminución o un aumento del fosfato en sangre, ¿ok? Y además puede producir náuseas, vómitos. Entonces, principalmente insuficiencia renal, pero también puede producir desequilibrios en las concentraciones de calcio y de fosfato. Profe, ¿Sí? no caso dessa hipercalcemia também, ela vai influenciar, por exemplo, na problemas renais. Quem tem disposição lá, formar cálculos renais, ela também afeta nessa parte? Sí, porque, bueno, hay pacientes que van a ver que tienen mayor predisposición, así como hizo Anderson, de desarrollar cálculos renales. Generalmente son pacientes que por algún trastorno genético tienden a formar más cálculos renales y normalmente pacientes también que tienen hiperparatiroidismo por un aumento de la hormona paratiroidea y un aumento del calcio en sangre, favorece la formación de cálculos. También cualquier tipo de desequilibrio del calcio, una hipercalcemia, puede favorecer en estas personas con predisposición a la formación de cálculos, eh, son de oxalato de calcio, ¿verdad? Bueno, la nefrotoxicidad puede disminuir si nosotros le hidratamos al paciente antes de la administración del medicamento. ¿Ok? Entonces, ese es el Foscarnet. Es una alternativa. Como le digo, siempre se intenta no utilizar. Cidofovir, otro antiviral, es un análogo de la citocina. Tiene efectividad contra el citomegalovirus, herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 2, varicela zoster, virus del Epstein-Barr, herpes tipo 6, herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi, adenovirus, poxvirus, poliomavirus y virus de papiloma humano. Pero como le digo, no se suele utilizar para la mayoría de estas indicaciones, no se utiliza. Se suele utilizar para tratamiento de citomegalovirus y también de virus del herpes, ¿verdad? Pero casos graves, ¿verdad? El cidofovir necesita fosforilarse, o sea, al igual que el aciclovir y el ganciclovir,
que necesitan fosforilarse para poder tener actividad, también el cidofovir necesita fosforilarse, pero no depende de las enzimas virales, o sea, no depende del virus para su fosforilación. Depende de enzimas de las células, enzimas celulares. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que tiene con el aciclovir y el ganciclovir, que las enzimas virales no afectan al cidofovir. O sea, eso le quita un poquito de especificidad, pero le da un poquito más de actividad en relación a que difícilmente vamos a ver que se genere resistencia por ese mecanismo contra el cidofovir. Es un inhibidor de la síntesis de ADN. Puede tener una resistencia cruzada con el ganciclovir, pero no con el foscarnet. Es decir, puede ocurrir de que el paciente hace resistencia con el ganciclovir y también el cidofovir, ¿verdad? Puede haber resistencia cruzada, sobre todo cuando se modifica la afinidad de la ADN polimerasa, pero no con el foscarnet. Es decir, si el paciente tiene resistencia al foscarnet, el cidofovir puede ser una opción, o si el paciente tiene resistencia al cidofovir, el foscarnet puede ser una opción. ¿Ok? No alcanza buenas concentraciones en líquido cefalorraquídeo y en general se secreta eh, por vía tubular a nivel renal. Se administra solamente por vía intravenosa y se utiliza mucho para tratamiento de la retinitis por citomegalovirus. Siempre hay que ajustar la dosis en pacientes que ya tienen algún tipo de alteración renal. Se produce nefrotoxicidad como efectos adversos. Sí, eso también es tema de examen. Hasta ahora sabemos que el aciclovir, el foscarnet y el cidofovir son muy nefrotóxicos. ¿Ok? Producen lesión a nivel renal. Y eso disminuye el riesgo de la nefrotoxicidad, disminuye con la hidratación salina. ¿Ok? Evitar combinar el cidofovir con otros fármacos nefrotóxicos. Ya nombramos algunos, como los aminoglucósidos, la vancomicina, nombramos también la daptomicina, eh, el carbapenemo, también el, la colistina, ¿verdad? Todo eso son nefrotóxicos y hay que evitar combinar. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Lo más importante, gente, acá lo más importante que tienen que saber son aciclovir, ganciclovir, ¿sí? Principalmente. El resto ahí lean, denle una miradita, pero principalmente aciclovir y ganciclovir. Mecanismo de acción, efectos adversos, indicaciones. Vamos a hablar ahora de los antivirales contra la hepatitis. Existen varios tipos de hepatitis. Hepatitis A, B, C, D, E. Casi todo el abecedario. La hepatitis A y la hepatitis E suelen causar cuadros autolimitados. Suelen ser más bien cuadros gastrointestinales. Y no forman o no suelen producir una infección crónica. Por lo tanto, no existe un tratamiento, digamos, destinado a la hepatitis A y la hepatitis E. Ahora, la hepatitis B, la hepatitis C y la combinación de hepatitis B con hepatitis D sí producen infección crónica. Y estas infecciones crónicas se caracterizan por producir daño hepático, por aumentar el riesgo de cáncer hepático y por aumentar el riesgo de cirrosis. Tanto la hepatitis B como la hepatitis C
pueden terminar en cáncer hepatocelular o en cirrosis hepática. Eso es grave. ¿Ok? Entonces existen tratamientos para intentar disminuir ese riesgo, para suprimir la replicación del virus de la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Ok? Y de esa manera intentar que el paciente tenga la menor complicación posible y no evolucione hacia un cáncer o hacia una cirrosis. El objetivo de estos tratamientos no es erradicar el virus, porque el virus siempre va a quedar en la célula. El objetivo es disminuir el daño hepático, principalmente. Algunos pacientes nunca se curan, consumen fármacos por toda la vida. Lo que intentamos buscar es mantener a ese virus dormido el mayor tiempo posible. A veces el paciente tiene suerte y empieza a producir anticuerpos durante el tratamiento. A ese proceso le llamamos seroconversión. Es decir, el paciente suele producir anticuerpos contra el virus, ¿sí? Contra los antígenos superficiales del virus y termina suprimiendo el virus por sí mismo, sin necesidad de medicamentos. En esos casos, podemos retirar los fármacos y el paciente se dice que está curado, pero normalmente tiene que hacerse controles periódicos porque el virus puede reactivarse. Por más que haya cero conversión, existe una mínima posibilidad de que el virus pueda volver a reactivarse. Ok, entonces, virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Acá yo no les voy a pedir que sepan bien todos los fármacos y todo eso, no hace falta. Simplemente que aprendan a citar, por lo menos conozcan cuáles se utilizan en cada caso. Si no les voy a pedir que me sepan todas las indicaciones, efectos adversos, mecanismo de acción. Algunos fármacos ya vimos en VIH. Acá lo que les voy a pedir es que sepan citar por lo menos. Sí, sepan los nombres de algunos medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Ok? Empecemos hablando del interferón alfa. El interferón es un mediador químico, una citosina, que nosotros mismos somos capaces de producir. Nosotros, en nuestro organismo, podemos producir interferón. ¿Con qué objetivo se produce el interferón? El interferón es una citosina que potencia la actividad antiviral de nuestras propias células. Potencia la actividad de los linfocitos citotóxicos y potencia la actividad de los linfocitos natural killer. El interferón, al potenciar la actividad de estas células, aumenta la actividad inmune antiviral. ¿Sí? Ahora nuestras células son más capacitadas en combatir contra virus y no solamente contra virus, sino también contra células tumorales. Los linfocitos citotóxicos y los linfocitos NK son los principales encargados de eliminar células infectadas con virus y células tumorales. El interferón potencia su actividad. Nosotros producimos interferón en las reacciones inmunológicas. Pero también se puede administrar interferón de forma exógena, es decir, eh, el interferón se puede fabricar en laboratorio y se puede administrar al paciente. ¿Para qué? Para potenciar la actividad antiviral del paciente. ¿Okay? Entonces, el interferón es utilizado como fármaco para el tratamiento tanto de la hepatitis B o la hepatitis C, pero principalmente de la hepatitis C. ¿Okay? Se administra normalmente por vía subcutánea. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos colaterales del interferón? Pueden producir un síndrome similar a la gripe en un 30%, y ese es su efecto más característico. Como activa mucho el sistema inmunológico, activa mucho también la síntesis de otros mediadores de la inflamación y pueden producir fiebre, pueden producir un poco de dolores musculares, cansancio, pérdida del apetito,
todo eso se relaciona con un síndrome febril, gripal, ¿verdad? Em, y tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos síntomas está producido no por el virus en sí, sino por mi respuesta inmunitaria contra el virus. Entonces, la fiebre y demás está producida por esa reacción, ese aumento de la interleucina 1, factor de necrosis tumoral, y el interferón alfa lo que hace es potenciar todos estos efectos. Entonces, en un 30% de los pacientes pueden aparecer un síndrome parecido a una infección viral, ¿verdad? Un fiebre, dolores musculares, cansancio, fatiga, anorexia. Es el efecto adverso más característico. También otros menos raros, o sea, más raros, ¿verdad? Trombocitopenia, granulocitopenia, etcétera. Pero lo principal acá es el síndrome gripal, ¿ok? Bueno, vamos a tomarnos una pausa de 10 minutos y seguimos con la tercera parte de la clase, ¿está bien? Entonces, en 10 minutos regresamos. Virus de la hepatitis B. El tratamiento suprime la replicación viral. Y de esa manera lo que conseguimos es que disminuya la inflamación y la lesión a nivel hepático. De esa manera disminuimos el riesgo de que haya cirrosis y que haya cáncer. El tratamiento no va a erradicar el virus, ¿no? El virus va a quedar siempre en el organismo. Pacientes que se infectan con hepatitis B siempre va a tener hepatitis B. ¿Por qué? Porque queda a nivel hepático dentro del ADN. ¿Ok? Em, Generalmente, cuando el paciente lleva mucho tiempo de tratamiento con estos antivirales, en algunos casos, el paciente hace lo que se llama seroconversión, es decir, empieza a producir anticuerpos contra los antígenos superficiales de la hepatitis B. Se trata de la hepatitis B crónica. No todos los pacientes van a cronificar. Hay algunos pacientes que desarrollan un cuadro agudo, generan anticuerpos y no se cronifica. Los pacientes que tienen inflamación crónica, sí. Estos pacientes son difíciles de tratar, producen, o sea, el tratamiento difícilmente, o sea, va a ser combinado normalmente, es combinación de varios fármacos. Se tienen que hacer controles periódicos, se tiene que hacer ecografía hepática para ver si hay o no inflamación. Se tienen que hacer también pruebas laboratoriales donde se examinan las enzimas hepáticas GPT, GOT, para ver si hay lesión hepática. Tiene que examinarse también el número de proteínas, ¿sí? Albúminas, globulinas, porque esto también es un marcador de la función hepática. Eso se controla constantemente cada 3, cada 6 meses para ver si el paciente está respondiendo al tratamiento. Además, se examina la actividad viral analizando antígenos de la hepatitis B, o en el caso de la hepatitis C, la carga viral misma. ¿Ok? Bueno, ¿qué utilizamos para el tratamiento de la hepatitis B? ¿Ah? Utilizamos, por ejemplo, los inhibidores de la transcriptasa inversa, los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Ahí encontramos la emtricitabina, la lamivudina y el tenofovir. Estos tres fármacos tienen potente actividad contra el virus de la hepatitis B. Y ustedes ya vieron estos medicamentos cuando hablamos de VIH. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Del VIH se menciona la emtricitabina, la lamivudina y el tenofovir. Son inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos, análogos de nucleósidos, ITIAN. Estos se utilizan en pacientes con hepatitis B y no es raro encontrar pacientes que tienen al mismo tiempo
eh, hepatitis y tienen VIH. O sea, también podemos encontrar pacientes que tienen las dos infecciones. En esos casos, hacemos o preferimos utilizar estos medicamentos porque están tratando a ambos. ¿Ok? La lamivudina es un análogo de la citosina, tiene una biodisponibilidad del 80% que no se afecta con los alimentos. La eliminación es mayormente renal. Hay que regular la función renal en pacientes que tienen algún tipo de daño renal. Y los efectos más frecuentes suelen ser gastrointestinales. Tiene una vida media celular prolongada. Se puede administrar en hepatopatía descompensada. Es un problema con muchos antivirales, con muchos fármacos, que la hepatitis crónica muchas veces genera una disfunción hepática. Por lo tanto, el metabolismo hepático se ve afectado. Sin embargo, la lamivudina no depende tanto del metabolismo hepático y puede administrarse aún en pacientes que tienen una hepatopatía descompensada. ¿Cuál es su mecanismo de acción a nivel de la hepatitis B? Inhibe la polimerasa de ADN. Solo el 17% logran cero conversión al antígeno B. Es decir, después de un tratamiento aproximadamente 6 meses, más o menos, algunos pacientes dejan de presentar actividad viral. O sea, es bajo el porcentaje en que paciente deja de tener esa replicación viral. Por eso les dije, el tratamiento se enfoca más en disminuir la inflamación, disminuir el daño hepático, no tanto en eliminar el virus. Con el tiempo, si tenemos suerte, el paciente hace anticuerpos y puede eliminar el mismo el virus. Pero muchas veces eso no se consigue. Tiene un excelente perfil de seguridad. Adefovir dipivoxil está aprobado también para el tratamiento de la infección por virus de la hepatitis B. Tiene una inhibición competitiva de la ADN polimerasa del virus. Tiene eliminación renal, entonces también puede utilizarse cuando hay falla hepática. Después de un tiempo de 72 semanas, puede haber una cero conversión para anticuerpos antígeno B del 23%. Y hay mejora histopatológica a nivel hepático. Efectos adversos en general suelen ser bien tolerados. Puede llegar a producir nefrotoxicidad, sobre todo en altas dosis. Puede producir acidosis láctica, estatosis hepática, que es acumulación de grasa en el hígado, y mayormente suele producir alteraciones gastrointestinales. Entecavir, otro fármaco utilizado para el tratamiento de la hepatitis B. Tiene una biodisponibilidad del 100%. Realmente nunca es del 100% y ustedes saben eso, pero es bastante buena su biodisponibilidad oral. Se administra con el estómago vacío para mejor absorción. La eliminación es mayormente renal y la cero conversión es muy similar con la lamivudina. ¿Okay? En general se tolera muy bien y lo que suele producir son efectos gastrointestinales. Ok, quedó claro, por lo menos tienen que saber citar, ¿sí? Citen por lo menos los medicamentos que se utilizan en la hepatitis B. ¿Se entendió? El interferón, gente, sí tienen que aprenderse bien. El interferón se pregunta. Tratamiento de la hepatitis C.
En estos casos de la hepatitis C también se suelen hacer controles periódicos de los niveles del virus en el plasma. Se evalúa también em, si hay o no daño hepático, ¿verdad? A través de las enzimas hepáticas. Se evalúa la inflamación a través de la ecografía hepática y se evalúa también la funcionalidad hepática, generalmente midiendo los niveles de proteína, albúmina, globulina. El objetivo que tenemos acá es justamente también disminuir la inflamación, disminuir el daño hepático, disminuir el riesgo de cáncer y de cirrosis, ¿verdad? Pero en algunos casos se puede erradicar el virus, ¿verdad? El tratamiento generalmente mejora la histopatología hepática, es decir, mejora los signos de inflamación a nivel hepático, disminuye el riesgo de cáncer hepatocelular y ocasionalmente puede disminuir o regredir, digamos, la cirrosis, pero eso es más raro. ¿Cómo se suele tratar? Bueno, se utiliza interferón alfa pegilado una vez por semana de administración subcutánea y se utiliza en combinación con ribavirina por vía oral diariamente. La ribavirina, el mecanismo de acción no es muy claro, inhibe la ARN polimerasa viral, tiene un espectro de acción amplio, inhibe la replicación tanto de virus ARN como ADN. Influenza A y B, parainfluenza, virus incital respiratorio, paramixovirus, virus de la hepatitis C y virus del VIH. ¿Ok? Bueno, ahora gente, vamos a hablar un poco del virus de la influenza y del tratamiento que se utiliza para la influenza. El virus de la influenza es el virus de la gripe, es un virus respiratorio, tiene afinidad por las células del epitelio respiratorio y producen desde cuadros leves hasta cuadros muy graves. Existen dos tipos de virus de la influenza, virus tipo A y el virus de la influenza tipo B. El virus de la influenza tipo A suelen causar cuadros más graves y es el que suele relacionarse con las pandemias y las grandes epidemias que ocurrieron en el mundo. Porque generalmente cada tanto sufren mutaciones, eh, o sea, grandes mutaciones que producen, digamos, como un cuadro nuevo, funcionalmente se convierte en un virus nuevo para el cual nosotros no tenemos anticuerpos y por eso produce y se expande tan rápido. Ah, La última pandemia que tuvimos fue por virus de la influenza tipo A, H1N1, del 2008, 2009, más o menos. Luego tenemos el virus de la influenza tipo B. El virus de la influenza tipo B es un virus que no sufre demasiadas mutaciones con el tiempo. Cada tanto tiempo sufre pequeñas mutaciones que le hacen un poquito diferente, pero nuestro cuerpo está todavía preparado para combatir. Por eso no suele causar grandes epidemias y pandemias, sino que suele causar infecciones, aumentos estacionales. En el invierno, sobre todo, aumenta la transmisión. Estos virus suelen causar un cuadro que se caracteriza por un cuadro febril, suelen causar fiebre, una fiebre muy alta, 39 a 40 grados. Suele causar dolores musculares, justamente también por la fiebre, fatiga, pérdida del apetito y dolor de garganta, acompañado muchas veces de tos. ¿Ok? Además de eso, em, pueden producir un síndrome eh, conjuntival, o sea, conjuntivitis, con rinorrea a nivel de las vías respiratorias altas.
Eso es lo más típico. En algunos casos puede producir neumonías. Esos casos generalmente son más graves. Las neumonías por influenza son afectaciones del aparato respiratorio bajo, de los pulmones, y son cuadros graves que requieren internación y pueden complicarse con sobreinfección bacteriana. ¿Quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de complicación? Son los pacientes idosos, los pacientes mayores a 65 años. Son pacientes con enfermedades de base. ¿Qué son enfermedades de base? Hipertensión, dislipidemia, diabetes, insuficiencia cardíaca, em, em, patologías pulmonares de base, EPOC, asma, fibrosis quística, neumopatías intersticiales. Todo aquello que aumente el riesgo, ¿verdad?, se considera esa patología de base. También puede afectar o puede complicarse más en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con VIH-Sida, pacientes con leucemias, pacientes en tratamiento quimioterápico, pacientes en tratamiento inmunosupresor, pacientes que recibieron trasplantes, también tienen un mayor riesgo de complicaciones. ¿Quiénes más? También vamos a ver, ¿sí?, que aumenta el riesgo en pacientes muy pequeñitos, o sea, pacientes pediátricos, niños muy pequeños, niños que tienen menos a 3 años, también pueden producir un mayor cuadro. Pacientes en situación de abandono, mendigos, poblaciones indígenas, tienen un mayor riesgo a complicarse. Entonces, en estos pacientes debemos prevenir a toda costa las infecciones. ¿Cuál es el mecanismo más útil para prevenir las infecciones por influenza? La vacuna. Existe una vacuna que reúne siempre los antígenos más circulantes en cada año y se actualiza cada año y se aplica, ¿verdad?, una vez al año. Generalmente se le da prioridad eh, a estos pacientes que les mencioné, a los que tienen riesgo. Pero acá en Paraguay al menos 100 personas la vacuna, así que todos pueden aplicarse. Personal de blanco también. Em, pero también existen fármacos como los antivirales que se administran en estos pacientes con el objetivo de disminuir la gravedad del cuadro, disminuir los días de internación, disminuir las complicaciones y también se pueden utilizar en forma profiláctica. Existen pacientes que no pueden vacunarse porque, por ejemplo, em, son alérgicos a la proteína del huevo. Los pacientes alérgicos a la proteína del huevo no pueden vacunarse con el virus de la influenza. ¿Por qué? Porque la vacuna suele tener proteína del huevo. Entonces, si se vacunan, estos pacientes pueden desencadenar un cuadro de alergia muy grave. Entonces, esos pacientes no pueden recibir la vacuna. ¿Y cómo se protegen? Bueno, se pueden proteger en caso de que tengan contacto con un paciente infectado, se pueden proteger con los antivirales contra la influenza. ¿Ok? O sea, acá lo que queremos es o tratar al paciente, pero también se puede utilizar en forma de profilaxis. ¿Sí? ¿Se entendió? Hasta acá. Ok. Ahí tenemos dos que ya no se utilizan más, la amantadina y la rimantadina. Olvídense prácticamente. Vamos a mencionar un poquito, vamos a hablar un poco de ellos, pero no creo que pregunten. O sea, no creo que salgan preguntas sobre eso. A lo mejor una pregunta cae, pero no son más tan importantes. La amantadina y la rimantadina se utilizaron un tiempo
para el tratamiento de la influenza, ¿sí? Tratamiento y prevención. La rimantadina es un derivado alfa-metilo de la amantadina. Inhibe la denudación del ARN viral de la influenza A. Sobre todo lo que hacen entonces es evitar que el virus de la influenza libere su material genético. O sea, el virus puede entrar a la célula, pero no puede liberar su material genético. Entonces no inicia ese proceso de replicación viral. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Inhibe la exposición del ARN de la influenza. Entonces, de esa manera inhibe la replicación viral. Solamente es activo contra la influenza tipo A. ¿Ok? Solamente entonces va a funcionar contra la influenza tipo A. No tiene tanto efecto, no se usa para la influenza tipo B. La rimantadina es 4 a 10 veces más activa que la amantadina. La amantadina se elimina por vía renal sin cambios. Y la rimantina antes se metaboliza y luego se elimina. Pero ambos tienen que ajustarse en caso de insuficiencia renal. Y la rimantina también tiene que ajustarse en caso de insuficiencia hepática. Se utilizaban para la prevención y el tratamiento de influenza tipo A. Pero actualmente, como le dije, hay una alta tasa de resistencia y ya no sirve. Entonces, quedaron desechados. Efectos adversos mayores son intolerancia gastrointestinal, náuseas y anorexia. Ahora, esto sí, gente, el zanamivir y el oseltamivir son el tratamiento recomendado tanto para tratar o para prevenir la influenza. Ok, estos son sí fármacos que deben recordar muy bien, muy importantes. Son inhibidores de la neuraminidasa viral. ¿Qué es la neuraminidasa? Es una enzima eh, del virus, es una glucoproteína que ayuda a liberar las partículas virales que ya se generaron. No sé si ustedes recuerdan, el virus de la influenza se suele nombrar por sus antígenos, o sea, por sus proteínas. Vamos a ver que tiene una que se llama hemaglutinina y otra que es la neuraminidasa. Por eso son esas iniciales, por ejemplo, H1N1. Significa que tiene una hemaglutinina tipo 1 y una neuraminidasa tipo 1. O H5N1, una hemaglutinina tipo 5 y una neuraminidasa tipo 1. Ok, entonces vamos a ver que la neuraminidasa es una proteína muy esencial, ¿verdad? Para la replicación y para la liberación de partículas virales. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver que ocurre es que cuando el zanamivir y el oseltamivir actúan, van a interferir sobre todo con el proceso de liberación. A lo mejor se generan partículas virales dentro de las células que ya están infectadas, pero no van a poder liberarse para infectar a otras células. Entonces lo que al final conseguimos es la disminución en la diseminación a nivel del aparato respiratorio. Por eso es importante administrar precozmente. Al inicio de la infección, cuando está iniciando la replicación, generalmente se recomienda iniciar el tratamiento dentro de las primeras 24 horas del inicio de la fiebre. Después, hasta los 48 horas se puede, pero después de eso ya es más inefectivo. Porque al inicio lo que queremos evitar nosotros es que el virus se replique y se expanda por todas las vías respiratorias, por los pulmones, por los bronquios. Entonces tenemos que actuar tempranamente para impedir esa replicación y para que el cuadro sea más leve. ¿Qué pasa? Si esperamos 6 días, el virus ya está totalmente expandido en la vía respiratoria. Ya no nos va a servir de nada utilizar estos medicamentos. Ya no va a producir ningún impacto.
Porque a partir de ese momento lo que se genera ya es inflamación. El cuadro clínico ya es debido a la inflamación de nuestro sistema intentando eliminar, pero el virus ya está expandido totalmente. Entonces, lo que nosotros podemos conseguir si administramos precozmente es evitar una diseminación a nivel del tracto respiratorio. ¿Ok? Entonces, los usos clínicos del Zanamivir y del Oseltamivir son infecciones por virus de la influenza tipo A y tipo B, sobre todo tipo A, ¿verdad? Pero también tipo B se puede utilizar para tratar, tanto para tratamiento como para profilaxis. Sobre todo le damos prioridad a pacientes de riesgo, niños pequeños, idosos, inmunodeprimidos, patologías de base, pero en general se recomienda el uso a todas las personas, ¿sí? Y está indicada antes de las 48 horas del inicio del cuadro. Si cuando el paciente tuvo fiebre, si pasaron ya 48 horas de su fiebre, si empezó su fiebre hace 3 días, el inicio del... Pueden indicarlo, o sea, no va a estar mal si ustedes le indican, le indican estos antivirales, pero ya el efecto no va a ser lo mismo. Probablemente ya no tenga el efecto que nosotros queremos. Entonces, se puede administrar antes, o sea, perdón, después de las 48 horas, pero probablemente no consigamos más el efecto realmente que queremos. Si se inicia el tratamiento en las primeras 48 horas de la fiebre, sobre todo en las primeras 24 horas, ahí tiene más efectividad. ¿Ok? Generalmente el paciente viene con fiebre, con dolor de garganta, dolor muscular, congestión nasal, tos, y le hacemos una prueba rápida. Existe un test rápido para la influenza. Tarda 1 o 2 horas en llegar. Tenemos resultado positivo, iniciamos el tratamiento. Así de simple. Si el paciente tuvo el cuadro, o si comenzó el cuadro hace menos de 48 horas. Si empezó ya hace tiempo, no aporta muchos beneficios. Pueden tratarle si quieren, pero el Zanamivir acá no tenemos. O sea, difícilmente consigan Zanamivir acá. Tiene una pobre biodisponibilidad oral y se administra por inhalación. Hay un inhalador, ¿verdad?, que administra, o sea, que uno inspira, ¿verdad? El Zanamivir ingresa a las vías respiratorias y tiene un efecto local. Por lo tanto, no pasa tanto a la circulación sistémica, se metaboliza muy poquito y lo que se absorbe termina eliminándose por vía renal. Entonces tiene más bien una acción local y los efectos adversos suelen ser más bien locales, efectos irritativos. Puede producir tos por irritación de las vías respiratorias, puede producir broncoespasmos, sobre todo en pacientes que tienen asma, y malestar un poco en la nariz y en la faringe. El oseltamivir sí es utilizado acá bastante, sobre todo en periodos de invierno. Se administra por vía oral, ¿sí? Se activa en el hígado, es una prodroga que se activa en el hígado, tiene una vía media de 6 a 10 horas, se elimina principalmente por vía renal. Los efectos adversos, náuseas y vómitos, son los que más se ven. Efectos gastrointestinales. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Y con esto, gente, terminamos la unidad 1. Ahora vamos a comenzar ya la unidad 2 y vamos a hablar de los antihipertensivos.